Queridos amigos, eh, vamos a hacer un pequeño resumen del libro Egoicos Anónimos para que tengan una idea de qué estamos hablando eh, y cuál es la propuesta, no solamente de lectura, de audio, sino también de terapias. En mi primer libro, Volver al Ser, pues hablo sobre todo lo que constituye el ser, el ego y el ser. Mi tema y mi dominio es el ego y el ser. Unas veces vivimos en el ego, otras veces vivimos en el ser. Cuando estamos en el ego es la parte humana, es la parte mental, es la parte materialista. Y cuando estamos en el ser, estamos en la parte emocional, del corazón, del espíritu, de Dios. Son dos mundos los que vivimos en este mundo, pero hay que separarlos para podernos conocer a nosotros mismos y para poder entender lo que nos sucede. Porque unas cosas nos suceden en el ego y otras nos suceden en el ser. Entonces, el primer libro es una experiencia de conocimiento y de información del ego y el ser en todos sus matices. Pero en este segundo libro, que se llama Egoicos Anónimos, es el libro más yendo hacia la práctica, hacia el manejo de la física cuántica con la cual podemos hacer milagros, lo que el ego llama milagros, que el ego no cree en milagros, pero que son milagros porque no son las cosas cotidianas. Eh, entonces, en este libro vamos a dilucidar eh, a qué cosas somos adictos en el ego para que evitemos caer en esas adicciones o si ya caímos en ellas, para revertirlas y salir de ellas hacia la normalidad, hacia la salud. Ese es el manejo de este y entonces vienen muchas propuestas de problemas y sus soluciones, ese es el libro, y sus soluciones para ir haciendo una autoterapia para aquellos que sean valientes, que se quieran conocer a sí mismos y que quieran mejorar su condición de vida. Los que no se sientan capaces de hacerlo solos, pues busquen un terapeuta, busquen ayuda profesional, que hay hoy en día muchísimos psicólogos y biodescodificadores que estamos al servicio de este tipo de consultas, consultas emocionales, que a mí me pasa esto, que me divorcié de mi mujer, que no puedo con los hijos, que mi jefe no me quiere, que estoy traumatizado y deprimido porque quebré un negocio. En fin, son tantas las situaciones que vivimos en esta experiencia humana que unas las pasamos por alto. La experiencia no se olvida, pero no traumatiza. Hay otras que sí golpean y traumatizan y esas son las que tenemos que atender, esas son las que tenemos que sanar, porque si no vamos acumulando un montón de sombras en nuestra subconsciencia, en nuestra memoria y que nos enferman, nos hacen daño. Particularmente el tema que más me interesa a mí es el de la salud y la enfermedad, porque todas las enfermedades las generamos nosotros. Eso de que una peste que anda, una gripa que anda, que me contagiaron, no es cierto. No es cierto. Hahnemann demostró, el doctor Hahnemann, alemán, que fue el que descubrió esta biodescodificación hace 40 años, descubrió de que todo lo generamos adentro, hasta los accidentes de carro, las situaciones emocionales que usted quiera, porque usted con el miedo a que lo roben, y si vive con la obsesión del miedo, entonces será robado. O en el accidente de carro se va a accidentar porque su miedo jalona esa energía de vida y le sucede. Igualmente, por el lado positivo,
todo lo que deseemos. Yo quiero estar en salud, yo quiero tener, viajar por el mundo, divertirme, ir al mar, eh, tener una vida familiar deliciosa. Todas esas cosas las creamos en la mente, las bajamos a la emoción y finalmente las vivimos en el cuerpo. Por eso el ser integral tiene que ser mente, cuerpo y emoción, no mente, cuerpo y espíritu. Al espíritu no hay que enseñarle nada. El espíritu es perfecto, completo, eterno. El espíritu se las sabe todas. A él no hay que entrenarlo. Al que hay que entrenar es al ego, a la personalidad ego, a la personalidad humana. Esa personalidad que tantos daños nos hace porque nos sabotea. El ego nos engaña. Este es un mundo de mentiras, de engaños, de afectaciones. Además nos autosaboteamos por esas malas programaciones. Esas programaciones son las que hay que sanar. Las que dicen que yo no puedo, que la vida es muy difícil, que a mí las cosas no me salen, que son programas metidas en el fondo del subconsciente. Y el subconsciente es el que nos maneja. El subconsciente es el que nos guía, el que hace que nosotros reaccionemos, pensemos o respondamos a todas las situaciones. Si viene una situación nueva que en el ego no está codificada, entonces ahí viene un comportamiento distinto de observación, de meditación, de captación, de interiorización, y ahí queda archivada. Pero las emociones, definitivamente, el mundo de las emociones es el que nos embriaga y no lo sabemos. Siempre que le digo yo a mis consultantes que una emoción, y es la que tenemos que descubrir, fue la que creó el conflicto, fue la que dejó el trauma y es la que tenemos que sanar para que su enfermedad desaparezca, no lo creen, porque nadie nunca les dijo que las emociones producían y generaban enfermedades, como, como generan pobreza y generan desdicha e infelicidad. Las tres cosas, salud, dinero, amor. El ego es la parte negativa, es el diablito que llevamos adentro, y el ser es la parte del amor. Dios, amor y paz, libertad, felicidad, hermandad, compañerismo, bondad. Son dos mundos, dos personalidades, y nosotros nos movemos más en la personalidad ego, porque el ego es el que sale de primero, habla más duro, siempre quiere ser en primera persona, yo quiero siempre tener la razón, los demás no están a la altura mía, el ego discrimina, el ego se siente superior a los vecinos porque soy de mejor clase social, los mil rollos, los mil rollos. Mientras que la sencillez, la humildad, la bondad, la caridad, el ponerse en los zapatos del vecino o del doliente, eso es amor, eso es el ser, eso viene desde el corazón, no desde la mente, el corazón. La mente no cree en el amor, no conoce el amor y no conoce a Dios. Mientras que aquí está Dios adentro, aquí tenemos a Dios adentro en el corazón. Tampoco nos lo dijeron. Y podemos estar decretando todos los días cosas desde el corazón de amor, paz, libertad, prosperidad, abundancia, o podemos seguir denigrando de la vida, de que es una lucha, de que es una desgracia, de que yo no puedo, y todos esos condicionamientos que escuchamos a nuestros antepasados son los que nos tienen en la enfermedad y en la escasez y en la desdicha. Voy a leer, para que no se me quede ningún renglón olvidado, eh, voy a leer esta paginita que es el dorso del libro, donde yo explico en dos palabras lo que es todo un libro, y se la voy a leer para que ustedes tengan una sinapsis de todo el libro, a ver si les interesa leerlo, oírlo, porque también saldrá con audiolibro, o si encuentran resonancia en algo, buscar terapia, buscar ayuda, buscar salir de eso. Entonces, este libro nos dice que nosotros somos adictos a todo.
a todo. Somos adictos al ego mental, al ego emocional y al ego corporal. Mente, cuerpo y emoción. Somos adictos al ego mental, a pensar, pensar y pensar. Pensamos demasiado. Yo lo llamo la pensadera. Esa pensadera nos genera angustia, preocupación, sentir miedo, criticar a los demás, juzgar a los demás, condenar a los demás, sentir ansiedad, miedo y hasta ataques de pánico. Esa es la adicción de la parte mental. Vamos a hablar de la adicción de la parte emocional. Somos el ego, nosotros en la parte humana somos adictos a la ira, al odio, al rencor, a la pelea, a agredir, a atacar, a matar, a la guerra y más. Mire cómo estamos en este momento histórico de la vida. Israel peleando con Gaza, Israel peleando con los... se me fue. Con Irán, con los iraníes, Rusia peleando con Ucrania, Europa queriendo pelear con Rusia, Estados Unidos queriendo desbancar a China, que ya lo superó, por esas endiabladas competencias, cuando podíamos vivir en la tierra en sana armonía, dejar que unos produzcan unas cosas y otros otras, y que nadie tenga que ser la potencia que controla y que manda y que domina a los demás. Pero eso es una adicción, adicción al poder, adicción a la ambición, a la codicia. Entonces, Estados Unidos no quiere soltar el liderazgo que ya en estos momentos pues, está en declive. Esas son cosas tristes de la esencia del ser humano, pero son una realidad en la que vivimos. Entonces, pues hay que mencionarlas. Somos adictos al ego corporal, es decir, a los 5 sentidos, a comer, a fumar, al alcohol, a inhalar, a inyectarnos químicos, a ver pornografía, a tener sexo promiscuo, etcétera, a sentir, etcétera. Eso ya es cuerpo, cuerpo, cuerpo. Entonces somos adictos a la mente, adictos a la emoción y adictos al cuerpo. Todas las adicciones nacen en el ego, son del ego y tenemos que eliminarlas del ego. Todas las adicciones son una enfermedad. Yo considero que el ego es un virus en el programa humano. El ego es un programa mental, un programa contaminado. Somos grabadoras repetidoras de ciertos comportamientos que son repetitivos. Hablamos y repetimos mucho lo que no nos gusta. Y debiéramos estar hablando de lo que sí nos gusta, porque la palabra crea. Eso es física cuántica. Todo crea al instante, minuto a minuto, segundo a segundo. No nos lo enseñaron, pero es una realidad. Somos grabadoras repetidoras de ciertos comportamientos. Esa es mi personalidad humana, mi personalidad falsa, porque creemos que ese programa ego, ese soy yo. Resulta que yo soy un espíritu habitando este cuerpo y viviendo una experiencia humana para conocer la dualidad, el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, etc. El programa no quiere que lo reprogramen. El ego no quiere que te sanes, que elimines al ego, porque el ego se siente el rey y el ego quiere reemplazar a Dios en nosotros. Y Dios está en el espíritu, el ego está en la mente del ser humano. Entonces, ¿qué papel juega el espíritu? ¿Qué tiene que ver el ser, tu alma, tu espíritu? Ese es el ser real. El ego es el falso ser. La personalidad humana es el yo falso. El espíritu es el yo verdadero. Y esa es la física cuántica. Cuando se hablaba de la época newtoniana de la física materialista, era la física del cuerpo y de la mecánica cuántica. Ahora hablamos de la física cuántica
que es el mundo invisible, con infinito poder, donde reside mi ser y mi alma, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones. Empoderémonos de nuestro campo cuántico. Empoderémonos y enamorémonos de lo invisible. Las palabras son invisibles, los pensamientos son invisibles, el sentir es invisible, pero se siente y se vive. Ese es el mundo cuántico. Y de eso vamos a hablar mucho en el transcurso de... Pero este es el momento solamente de hablar del libro. Empoderémonos de nuestro campo cuántico, que es mi personalidad real y mi ADN. Desde la conciencia descubro un nuevo programa del corazón para sanar el cuerpo, encontrar el amor, tener lo que deseo tener, y así opera la creación. Es una ley. El espíritu hace el milagro que el ego niega. Él no pertenece a la frecuencia del espíritu, del amor. El, el programa ego es una co-creación humana, así como este dispositivo con el cual me estás viendo, el celular, el televisor, el internet, el computador, todos esos son creaciones humanas, pero son fiel copia de la creación de Dios, que es el ser humano. Cree esto, vive en el espíritu, que es el que crea. Cree eso y crea, porque el ego no cree en nada y no crea nada. Cree, pide, visualiza, suéltate y confía. Con tu cambio de percepción, cambias la creación de tu mundo. Entrenémonos a ser menos ego y más conciencia, más espíritu. Ese es el mensaje de este libro y este es el mensaje que seguiremos hablando en la saga de videos que vamos a hacer en nuestro podcast y, y en la insinuación, pues, de que lo que encuentres resonancia y necesitas alguna ayuda, estamos para ayudarte y para servirte con terapias, con constelaciones familiares, con desprogramación biológica, etcétera. Esto es una propuesta de ayuda, pero más me interesa la docencia para despertar conciencia, para despertar inquietudes en el ser humano, y allá cada cual decide si está muy cómodo en el sistema como está o todavía o ya necesita algunos cambios y algunas modificaciones. Bueno, eso era todo. Mil gracias, amigos. Hasta la próxima.